Una espada legendaria, un hombre condenado y un legado maldito que el tiempo no pudo enterrar. Bienvenidos a una historia donde la fe, la ambición y el terror se entrelazan en un misterio inolvidable. En octubre de 1191, bajo el oscuro manto de la Tercera Cruzada, un grupo de templarios liderados por el valiente Sir Baldwin de Montclair se adentró en las ruinas de una ciudad olvidada cerca de Acre. Estaban en busca de riquezas y reliquias, pero lo que encontraron fue algo mucho más inquietante: una espada envuelta en sombras y leyendas. Un joven escudero, Edric, descubrió una cámara oculta, donde el aire parecía vibrar con un poder invisible. Allí estaba la espada de Saladino, una reliquia que había pertenecido al legendario líder musulmán. Su hoja, cubierta de grabados árabes, brillaba bajo la luz de las antorchas como si estuviera viva. Pero al tomarla, el mundo cambió. Un leve temblor sacudió la cámara. Las sombras comenzaron a moverse como si tuvieran voluntad propia, y el destino de los templarios quedó sellado. ¿Y qué ocurrió después? Al día siguiente los hombres regresaron a su campamento, pero algo estaba mal. Durante la noche, las pesadillas comenzaron. Figuras encapuchadas, susurros en lenguas desconocidas y una sensación de que no estaban solos. Sir Baldwin, quien ahora llevaba la espada, comenzó a escuchar voces, y cuando el sol llegó al punto más alto del día, uno de los soldados, Hugh, perdió la cordura. Con los ojos llenos de terror, gritó que las sombras lo ahogaban, antes de atacar a sus propios compañeros. El miedo se apoderó del grupo, y lo peor estaba por venir. En la madrugada del 17 de octubre, un grito desgarrador rompió el silencio. Hugh había sido arrastrado por las ruinas, como si una fuerza invisible lo llamara. Al seguirlo, lo encontraron empalado por su propia espada. Pero había algo más. Las sombras en las ruinas no eran normales. Se movían, acechaban, observaban, y fue en ese momento cuando apareció Alaric, un monje misterioso que parecía saber demasiado. «Esa espada no es un arma común», advirtió. «Es un ancla, un portal y una prisión para las almas caídas por Saladino. Si no la devuelven a su lugar, la maldición los destruirá». El campamento se convirtió en un caos. Muertes inexplicables, soldados traicionados por su propia codicia y un aire cargado de desesperación. Pero Baldwin estaba decidido. Junto a Alaric, llevaron la espada de regreso a las ruinas para sellar la maldición. Pero las fuerzas oscuras no los dejarían ir tan fácilmente. Geoffrey, un caballero consumido por la ambición, intentó robar la espada. Creyó que podía controlar su poder, pero fue arrastrado por las sombras en una tormenta que iluminó el desierto con truenos y relámpagos. Y entonces llegó el sacrificio final. En la madrugada del 21 de octubre, frente al pedestal donde todo había comenzado, Sir Baldwin tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Clavó la espada en el mármol, recitando las palabras que Alaric le había enseñado. Un destello cegador iluminó las ruinas. Las sombras se desvanecieron, la tormenta se calmó, y un extraño silencio invadió el lugar. Pero Baldwin no regresó con vida. Su sacrificio selló la maldición y liberó las almas atrapadas. Hoy, las ruinas donde ocurrió esta historia son territorio prohibido. Pero la leyenda de la espada maldita de Saladino perdura, recordándonos que hay cosas que deben permanecer en el pasado. ¿Y tú? ¿Arriesgarías todo por un poder maldito? Déjame tus comentarios aquí abajo y cuéntame qué harías tú si encontraras una reliquia con tanto poder. No olvides suscribirte para más historias como esta, donde el misterio y el terror se unen para desafiar nuestra imaginación. Nos vemos en la próxima aventura, en lo profundo de las montañas de Bohemia
donde el viento susurra secretos antiguos y las sombras se alargan al caer el sol, yace un monasterio olvidado por el tiempo. Entre sus muros desgastados por los siglos, se esconde una tragedia que ha trascendido generaciones, una historia de amor prohibido y maldiciones eternas. El siglo XIII fue una época de fervor religioso, pero también de reglas inflexibles y castigos implacables. En este remoto rincón de Europa, donde el deber pesaba más que el corazón, ocurrió un romance que desafió la fe y provocó la ira divina. Esta es la historia de Eliska y Tobías, dos almas destinadas al amor y a la condena. Era el año 1267. El monasterio de San Gregorio, situado en un valle aislado, servía como refugio para aquellos que buscaban el perdón divino y la redención. Tobías, un joven novicio de apenas 21 años, había llegado para consagrar su vida a Dios. Silencioso, disciplinado, pero con un corazón lleno de curiosidad por el mundo. Por otro lado, Eliska, una joven noble de 19 años, había sido enviada allí por su familia para escapar de un matrimonio arreglado. De espíritu libre y mirada intensa, su presencia en el monasterio era como un rayo de sol en medio de una tormenta. Lo que comenzó como simples intercambios de palabras se transformó rápidamente en algo más profundo. En las noches silenciosas, lejos de las miradas inquisitivas de los monjes, Tobías y Eliska se encontraban en el jardín, compartiendo sus sueños y temores. Sin embargo, su amor era un pecado imperdonable. El abad del monasterio, un hombre severo llamado Bernard, pronto notó la conexión entre ambos. Cuando los sorprendió juntos una noche de luna llena, su furia no tuvo límites. Para él, este acto no solo era una traición a Dios, sino una amenaza al equilibrio del monasterio. El 3 de noviembre de 1267, Eliska y Tobías fueron sometidos a un juicio eclesiástico. Su amor fue declarado herético y el abad dictó un castigo brutal. Serían enterrados vivos en la cripta abandonada del monasterio, un lugar reservado para los indignos. No habría rezos, no habría despedidas, solo un silencio eterno. En las primeras horas del 5 de noviembre, mientras las campanas del monasterio resonaban en el aire frío, los dos jóvenes fueron colocados en la cripta. Antes de sellar la entrada, Eliska prometió: «Aunque nuestras almas estén condenadas, nuestro amor vivirá para siempre». Sus palabras parecían más una profecía que un consuelo. Con el paso de los años, el monasterio cayó en decadencia, pero la historia de Tobías y Eliska no se desvaneció. Monjes y aldeanos comenzaron a reportar fenómenos extraños, susurros que surgían de las paredes de la cripta, como si dos voces compartieran secretos eternos. Algunos decían que las palabras eran de amor, otros aseguraban que eran lamentos. Pero la leyenda no termina ahí. Se cuenta que aquellos que escuchan las voces quedan atrapados en un destino similar. En 1483, un monje desapareció tras explorar la cripta. En 1647, un historiador que buscaba pruebas sobre la leyenda enfermó inexplicablemente tras oír los susurros. Hoy, la cripta permanece sellada, pero quienes se atreven a acercarse aseguran sentir una presencia, una energía que parece provenir del amor que ni la muerte pudo destruir. El sepulcro de las voces perdidas no es solo una historia de amor y tragedia. Es un recordatorio de los límites que algunos están dispuestos a cruzar por aquello que creen verdadero. Tobías y Eliska entregaron sus vidas por amor, y aunque su final fue oscuro, su historia sigue viva en las sombras de estas montañas. ¿Qué harías tú si tu amor te pidiera un sacrificio así? ¿Serías capaz de desafiar la muerte misma?
Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias donde el amor y el misterio se entrelazan en destinos inolvidables.